Daniel Nieto, tengo el honor de dirigir el CENCOES, Centro de Cooperativas y Economía Social, que reside en esta facultad, que fue creado en la década del 80 por un grupo de profesores enraizados en la historia del cooperativismo y del mutualismo, del movimiento cooperativo y mutualista de nuestro país. Con el tiempo fuimos pasando como alumnos por ese centro, después como graduado, después como profesor, y desde hace algún tiempo tengo la dirección a cargo. De alguna manera esta política de integración suburbana tuvo dos características que la hacen diferente a otro tipo de políticas públicas, nos pareció. En primer lugar, que fue una política impulsada transversalmente por diferentes espacios ideológicos. Fue como un punto común de acuerdo allá por el año 2016-2017, que tuvo como consecuencia que se sancionaran marcos normativos por amplio consenso en el Congreso, que se empezara a trabajar en la gestión del gobierno anterior y luego con Alberto Fernández se continuó. Y hay pocas políticas que tuviesen continuidad en gobiernos de signo político tan diferente. Y por el otro lado había sido una política pública que ya había sido evaluada, o sea, en la cual habían intervenido instituciones muy prestigiosas como el Observatorio Social de la UCA, como el CIPEC, como el Banco Interamericano de Desarrollo. Por lo tanto, nosotros el abordaje que hicimos, bueno, vamos a revisar lo que otros evaluaron, vamos a también dar una opinión sobre esos organismos que evaluaron estas políticas, y de alguna manera fue un trabajo sobre de fuentes secundarias, que después se nutrió también con informes de la auditoría interna y de la auditoría externa, y también de la recopilación de testimonios que dieron los protagonistas de esa política pública. Bueno, y así surgió un poco el informe que ahora a continuación va a presentar en primer término Iñaki, que específicamente habla sobre la FISU y la SISU. Y en base a esta experiencia la idea es hacer una publicación, hacer un libro, que deje un poco de testimonio para la posteridad de lo que pudimos observar, evaluar, siempre como lo hace la universidad pública, de una perspectiva crítica y constructiva a la vez. Crítica para mejorar y constructiva para defender lo que consideramos que es valioso defender. Y en ese sentido, ratificar, digo, no quiero anticipar conclusiones que se van a exponer después, pero la política de integración suburbana que comenzó por el 2015-2016, que se continuó luego con el gobierno que asumió en 2019, fue de las pocas políticas públicas de consenso que tenía o que tiene por objetivo la igualdad. La igualdad en un sentido profundo del término. Nuestras condiciones de vida más elementales. Si todos no tenemos acceso a cuestiones mínimas en nuestro hábitat cotidiano, hay palabras muy lindas que pierden cualquier tipo de contenido, como libertad, democracia, autonomía. Y en un momento donde se trata de despojar a la democracia de cualquier contenido social, en un momento donde se hace una militancia del antiigualitarismo como nunca en la historia democrática de nuestro país, nos parece que hay que salir a reivindicar y defender las experiencias de nuestra historia, de nuestra militancia política, de nuestra militancia social, de nuestra militancia intelectual, en defensa del contenido social de la democracia, en defensa de la igualdad como un valor fuerte sobre el cual queremos construir nuestras vidas, nuestros destinos, y que en última instancia fue para lo que se peleó a principios de los 80 cuando le quisimos dar a la democracia un contenido real, participativo, profundo. Y no vamos a dejar que nos lo arrebaten. Y en esa confianza y con ese espíritu fue que encaramos este trabajo. Le queremos agradecer mucho a la UBA que haya confiado a la Facultad de Ciencias Económicas, y le queremos agradecer mucho a la Facultad de Ciencias Económicas que haya confiado en nuestro centro. Y particularmente yo le quiero agradecer mucho a los equipos que trabajaron, tanto a Iñaki como a Monse, todo el equipo del TES, que llevaron adelante la producción de estos informes.
Nada más que eso, muchas gracias por estar acá. Le doy la palabra a Fernanda y luego avanzamos con los informes. Gracias. Bueno, buenos días a todos, a todas. Muchas gracias por acercarse. Plena capital, venir hasta acá para unos días. Cuando me pedían invitar, yo digo, bueno, va a costar un poquito, a las 10 de la mañana, el que tiene la bendición de tener trabajo va a costar un poquito, pero... Y también en un momento me daba esto de, che, qué pena que siempre le hablamos a los mismos. Y yo confío que después esto lo vamos a poder hacer otros encuentros, porque falta mucha información. Primero agradecerte, no solamente al equipo de la UBA Económicas, agradecer a todos quienes pusieron, porque más allá de que estos datos hablan por sí solos, a veces la forma de redactar también se nota que lo sienten, y que este ratito que hablamos recién también, que no importa la ideología política cuando buscamos el bien común, lo decía el Papa Francisco, que la política es la expresión más alta de caridad porque buscaba el bien común, y creo que tendríamos que todos llevar ese camino que nos ha trazado el Papa cuando hablamos de la política y de muchas otras cosas, pero en la política nos toca, digo, no es solamente, no estamos hablando de algo partidario, sino de la política bien entendida y política con P mayúscula, que es lo que nosotros intentamos hacer con mucho amor desde la SISU. Creo porque estuvo gestado, quizás como recién lo decían, desde la necesidad propia. Hubo muchos intentos durante muchos años para trabajar en los barrios populares, de la urbanización, de tratar de, en otras provincias también, nos tocó visitar en gestión muchos intentos de integración, pero a medida que iban avanzando las cosas, hablaban de urbanización y no de integración. Cuando empieza a ver el término de integración, que los ponen los curas villeros, y lo toma el Papa Francisco, y lo tomamos como bandera quienes empezamos a militar en barrios populares y en organizaciones, creo que empezó a tener otro tinte. Y eso fue donde se empezó a gestar la política de integración sosurbana, y el resultado que tuvimos después, a pesar de que tuvimos casi 1 año y 9 meses parados por la pandemia, sí no nos dejaba trabajar, pero también nos ayudó a tener ese trabajo cotidiano con municipios, provincias, con la iglesia, con las mismas provincias a través de sus entes ejecutores, con sindicatos, cosas que al principio era todo hasta sospechoso, porque decían esto nuevo, esto viene de la mano de las organizaciones, nos van a invadir los territorios, van a venir los negros de la matanza, que siempre parece que tenemos como container de negro de la matanza, pero sabíamos que estaban hablando de algo totalmente despectivo. Hay dos cosas importantes que me gustaría resaltar en esto, que cuando gestamos la política de integración urbana nunca la pensamos en algo que íbamos a llevar solamente nosotros como iluminados, y que lo íbamos a hacer solos, y que íbamos a hacer la obra, íbamos a financiar, íbamos a cuidar los recursos, íbamos a hacer las políticas, sino que siempre lo pensamos en conjunto, como fue planteado de un comienzo. Creo que el relevamiento fue precedente de cómo íbamos a hacer la política, llegado el caso, si teníamos la posibilidad de llegar. Tuvimos la oportunidad, tuve la bendición de encabezar ese proceso, ese trabajo, esa conducción de ese lugar, que si no hubiese tenido los compañeros y los equipos técnicos que nos acompañaron, y que por ser un área nueva también tuvimos la posibilidad de elegirlos, no hubiese sido tan exitosa. Y ese éxito lo vemos nosotros porque lo vimos plasmado en el territorio, porque podíamos tener los mejores cuadros políticos, los mejores cuadros técnicos, los mejores cuadros militantes, sin embargo, hacía falta el territorio, quizás no tenidos en cuenta en otros procesos de política de integración sosurbana. Y eso también es algo que nos dio un plus, el saber que agarramos lo mejor de la historia de nuestros barrios y la militancia, y de las mejor de las fortalezas de las cooperativas. Eso también en este informe que también vamos a ver en esta mañana, lo van a ver, muchos son parte de ella, así que yo no le tengo que contar, pero eso sumó a lo que también fue el proceso de la SISU, que cuando uno los ve en números, los ve esbozado en un texto, dice, che, qué bueno si me lo cuentan, pero muchos de acá tuvimos la bendición de poder verlo, de poder sentirlo, de poder ver la emoción de esas familias cuando decís, che, de mí no se acordaba ni Dios, y de repente ustedes llegan y me hacen la conexión y no me piden nada a cambio, y no me hablan de la política, que esto, del político, de lo partidario, ¿no?
que a veces nos arrepentimos medio de eso, porque parece que es todo lo mismo. Pero nosotros sabemos quiénes son, más allá de que fue una política transversal, hubo alguien que se forzó a que la piense, no es que se pensó tan libremente, si estuviera Lilita Carrió acá no me dejaría mentir, pero se fue invitada, como muchos, pero están de viaje, con mucha clase media de viaje. Pero en este sentido creo que fue importante el poder tener esa posibilidad de plantearlo, de empujarlo y desde la Mesa Nacional de Barrios también fortalecer esa articulación con diputados y senadores para decir, che, vale la pena, hagámoslo, que sale la ley, y cuando cambia el gobierno, el nuevo gobierno también había que convencerlo porque nos decían que era algo que habían armado la gestión anterior, que lo habían impulsado, y le empezamos también a convencer nuevamente que no era así. Pudimos convencerlos porque tenemos esa capacidad de convencer, muchos de los que estamos acá presentes, y sacamos esa ley también por unanimidad y la financiamos, que eso también, más allá de que tengamos cuadros militantes, políticos, cuadros técnicos, si no había plata esto no funcionaba, y tuvimos también la posibilidad de hablar con las personas adecuadas y que empujen esto porque sabía que había la bendita herramienta de la caridad bien entendida y del amor por lo colectivo, que tiene que ser la bandera de lo político, y eso lo pudimos realizar en una gestión de gobierno que hoy la vemos con nostalgia. Recién hablábamos con Fer Monticelli, que me acompañó, y fuimos parte de una gestión maravillosa, y nos ha tocado a veces muchos llantos de impotencia en el primer año, pero después de llanto de mucha alegría, y con esas ganas de ver de que no nos faltó tiempo. Y hoy lo estamos luchando. Queda el esqueleto de la SISU, lo estamos tratando, le ponemos carne, le sacan, y bueno, pero todavía está eso que fue tan fructífero y tan bendito para nosotros y nosotras, y las ganas de que esto continúe. Ver esto, todo este informe plasmado en la realidad, nos tocó ver y sentir a muchos de los que estamos acá. A mí me ha atravesado personalmente, porque no solamente ha llegado una luz segura, sino ha llegado cloacas a mi barrio a pesar de tener pasillos, y que hoy eso hace la diferencia, más allá de que hay toda una situación económica que nos atraviesa, que nos atropella y que nos hace sentir miedo todas las noches por la inseguridad y por la violencia de un Estado que hoy es esquivo a las necesidades de la gente, a las necesidades que hoy tienen de no solamente de trabajar y ganarse el sustento para sus familias, sino que también hasta demonizan todo lo hermoso que hicimos en el Estado, hasta que parece que nos culpan de ser mujeres y hombres de los barrios populares y ser pobres. Eso tenemos que no solamente luchar para defender lo que queda de la SISU, con uñas y dientes, así como decía, también esto creo que aporta, más allá de que anoche otra vez nos volvieron a atender difamando y mintiendo sobre todo lo que hicimos, y todo que uno parece la responsabilidad o la obligación de salir a contestar, pero ya cuando hay una condena de un medio político, un medio de comunicación, a veces es muy difícil revertir eso, pero nosotros tenemos la realidad, lo que hemos hecho en los barrios, la realidad de lo que hemos formado y transformado a través de las cooperativas, así que yo sinceramente me quedo con eso, me quedo que universidades prestigiosas como nuestra UBA, que tan también vapuleada y tan demonizada en este último tiempo, desfinanciada, apoye y dé un informe como el que está en papel. A mí me tocó leerlo, ahora al verlo también, y eso va a ser importante para que lo podamos difundir después en los distintos barrios y lugares que nos movamos de trabajo, de militancia, porque esto, más allá de disfrutarlo nosotros y tenerlos y saber que fue bueno, parece que todos los días hay que volver a decirlo y volver a mostrarlo, porque no hay peor política que la que se olvida y que los militantes no la tienen viva en la comunidad. Así que esto yo lo celebro, lo agradezco de todo corazón, no solamente a quienes formamos parte de la gestión, sino a quienes toman esta bandera y quieren seguir sosteniéndola para cuando los vientos cambien de nuevo. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos por venir y por estar. Un poco el informe que voy a presentar ahora comprende una revisión y un análisis del marco normativo para la integración sociourbana, y como decía Daniel, una revisión de los informes que llevaron adelante organizaciones y organismos como el BID, CIPEC y el Observatorio de la Deuda Social de la UCA sobre los programas justamente de integración sociourbana entre 2019 y 2023.
Y antes de entrar en lo que es el análisis del marco normativo y de la oferta programática de la Secretaría de Integración Sociourbana, me parecía importante contar un poco el contexto urbano y habitacional de la Argentina, que tiene ciertas particularidades. Tiene casi un 90% de viviendas residiendo en zonas urbanas, o sea, hay una gran concentración de viviendas y habitantes en los centros urbanos. Solo la región metropolitana de Buenos Aires concentra el 35% de la población y el 35% de las viviendas, o sea, una gran concentración poblacional en los centros urbanos, y si sumamos Córdoba, Rosario, Mendoza y Tucumán, es el 47% de la población, o sea, es muy, muy alto. Tiene un déficit habitacional Argentina, según las últimas mediciones, que habría que actualizarlo ahora a la luz de esta nueva realidad socioeconómica, pero de más o menos de entre 3,5 y 4 millones de viviendas, entre déficit cuantitativo y cualitativo, o sea, afecta a una gran porción de la sociedad. El RENAVAP para 2023 había registrado 6.467 barrios populares, un número muy considerable. Y bueno, y hay un débil mercado hipotecario y una visión de la vivienda especulativa, digamos, como reserva de valor, que muchas veces tiene que ver con las distintas crisis económicas e inestabilidad macroeconómica que tuvo el país durante estos últimos años. Y bueno, como consecuencia de toda esta realidad, hay una gran falta de acceso al mercado formal de suelo y vivienda por grandes porciones de la sociedad. Bueno, entrando ya en lo que es el marco normativo para la integración sociourbana y resaltando un poco lo que decían Fernanda y Daniel, es la primera vez que en Argentina se dio una superación de las respuestas fragmentadas que se venían dando hasta que se empezó a hablar de integración sociourbana. Hubieron, como decía Fernanda, muchos intentos de acciones en barrios, de urbanización, de programas de mejoramiento de vivienda o cuestiones que atacaban, o de mejoramiento de los servicios, de la infraestructura, pero no había habido hasta este entonces una respuesta integral o una mirada integral que atacara todas las aristas de la realidad sociourbana de los barrios populares. Entonces eso es algo súper, súper importante que me parece que hay que resaltar, porque es la primera vez que se empezó a ver justamente la cuestión de manera integral. Y en todo este proceso también, como decía Fernanda, fue clave el rol de las organizaciones sociales y territoriales y de ONGs que participaron en todo el relevamiento y el diseño del marco normativo, no solo a partir de 2019, sino también ya a partir de 2016, que fueron los encargados justamente con el Estado Nacional de hacer todos los relevamientos para la identificación y el registro de los barrios populares. Bueno, el primer acto administrativo, por decirle de alguna manera, que empieza este camino del marco normativo para la integración sociourbana es el decreto 358 de 2017, que un poco lo que hace es registrar todo este proceso de relevamiento que se había llevado adelante con las organizaciones sociales, las ONGs y otros actores del territorio, y básicamente define legalmente lo que son los barrios populares y registra más de 4.400 en todo el país, y crea el CEBIF, el Certificado de Vivienda Familiar, como instrumento para contribuir a una mayor seguridad en la tenencia de las viviendas en los barrios populares, que es un instrumento muy importante para justamente que las familias puedan tener mayor seguridad en la tenencia de las viviendas ante la irregularidad dominial que sabemos que hay en los barrios populares. En 2018 se sanciona la ley 27.453, que un poco lo que hace es crear el régimen para la regularización dominial y para la integración sociourbana, declara de utilidad y sujeta a expropiación, de utilidad pública y sujeta a expropiación las tierras de los barrios populares, que también es otra acción muy importante hacia la seguridad en la tenencia de las viviendas de los barrios populares, y genera las competencias para la creación del FISU, del Fideicomiso de Integración Sociourbana, que también, como resaltaba Fernanda, más allá de las buenas acciones y de una mirada social profunda y integral, es importante darle sostenibilidad económica y financiera a todas las acciones de integración sociourbana, porque sabemos que la inversión necesaria es mucha, y si no existe ese instrumento financiero y económico que le dé sostenibilidad a todas las políticas de integración sociourbana, realmente no se puede llevar adelante. En el 2021 se sanciona el decreto 880, que reglamenta
esta ley 27.453 y extiende la fecha de corte para ampliar el registro de barrios populares hasta el 31 de diciembre de 2018. Y luego con la resolución 483 de 2022 se incluyen en este registro de barrios populares los barrios justamente que estaban ubicados en localidades de entre 2.000 y 10.000 habitantes que hasta entonces no habían sido incluidos en el registro anteriormente. Y luego la ley 27.694 es una actualización, una modificatoria de la ley 27.453 e introduce una serie de instrumentos y cuestiones que vienen a mejorar y a fortalecer la política de integración sociourbana. Declara la emergencia sociourbana, sanitaria y ambiental en los barrios populares, esto en el contexto de la pandemia. Modifica el plazo de suspensión de los desalojos, que pasa de ser de 4 a 10 años, cuestión que es muy relevante para justamente dotar de mayor seguridad en la tenencia en los barrios populares. Crea un marco regulatorio especial para la regularización dominial, que acá incluye una serie de cuestiones de porcentajes que se pueden cobrar de las cuotas para la venta de tierras y una serie de cuestiones que garantizan cierta sostenibilidad económica y para que las familias puedan acceder justamente a estos programas de regularización dominial. Crea la figura de la tarifa social en barrios populares, que también es muy relevante, y amplía el universo de fondos que podrían integrar la FISU, esto también remarcando siempre la importancia de tener mecanismos financieros que sustenten y que le den sostenibilidad a la política de integración sociourbana. Bueno, entrando ya en lo que es la oferta programática de la integración sociourbana, en líneas generales vemos que, como veníamos resaltando, tiene un enfoque integral, o sea, busca y ataca a todas las aristas de la integración sociourbana, la mejora de la infraestructura, el acceso a los servicios, el espacio público, la seguridad en la tenencia, el saneamiento ambiental y el fortalecimiento productivo, que ahora vamos a ver cada programa y cada proyecto cómo ataca cada una de estas aristas. Fue en general una gestión participativa con una perspectiva de género y diversidad, que también es muy relevante para dar sostenibilidad a todos los procesos de integración sociourbana. Se aprovecharon las capacidades y la capilaridad territorial de los estados locales y de las organizaciones territoriales, cuestión que también es muy importante para justamente no tratar de inventar la rueda cada vez que se lleva adelante una política de integración sociourbana y poder aprovechar todos los dispositivos y todas las personas que tienen el conocimiento territorial y que vienen trabajando en los barrios hace tanto tiempo. La oferta estuvo estructurada en 5 pilares, que fueron gobierno abierto y transparencia, integración sociourbana, acceso a la vivienda, integración social y productiva y acceso al suelo, y tuvo 3 niveles de intervención que también le dan este enfoque integral. Uno a nivel vivienda individual, justamente atacando la problemática de la vivienda. Otro nivel de intervención que tenía que ver con el barrio y con las dinámicas comunitarias del barrio, y un nivel más amplio, digamos, que tiene que ver con el territorial, también teniendo en cuenta el crecimiento y el desarrollo de los barrios populares. En cuanto a lo que es la ejecución presupuestaria, según el informe de CIPEC que analiza la oferta programática de la Secretaría, vemos que entre junio de 2020 y junio de 2023 la mayor fuente de financiamiento fue el FISU, que se ve claramente en el primer gráfico la cantidad de presupuesto comprometido y ejecutado que tuvo en comparación con otras fuentes de financiamiento como puede ser el Banco Interamericano de Desarrollo y el Tesoro Nacional. Y en cuanto a la ejecución del presupuesto por tipo de unidad ejecutora, que había distintas unidades ejecutoras, las organizaciones sociales, los municipios y las provincias y la SISU en sí, vemos que las organizaciones sociales fueron las que ejecutaron mayor cantidad de presupuesto, ejecutando 41.000 millones de pesos a junio de 2023, que representaba un 41% del comprometido para esta unidad ejecutora. En segundo lugar estuvieron los municipios, que ejecutaron 27.000 millones de pesos, representando un 22% del comprometido, porque había más presupuesto comprometido para los municipios, pero aún así las organizaciones sociales lograron ejecutar más en términos nominales, digamos, de presupuesto. Las provincias, por su parte, ejecutaron casi 14.000 millones y la SISU ejecutó
casi 3.000 millones. O sea, acá vemos una capacidad de ejecución por parte de las organizaciones sociales que es destacable en comparación con las otras unidades ejecutoras. Respecto de en qué programas se ejecutó, digamos, el presupuesto de la SISU, vemos que el 52% del presupuesto se lo llevó el programa de obras tempranas, que representó 171.000 millones de pesos, con una ejecución del 34% financiado principalmente por el FISU. Por otra parte, Mi Pieza también fue totalmente financiado por el FISU, tuvo una ejecución del 92%, una ejecución presupuestaria muy alta, y ejecutó 47.000 millones de pesos. Por otro lado, el proyecto ejecutivo general, que compromete 57.000 millones de pesos, representando un 17% del total, y tiene una ejecución del 23%. Otro programa muy relevante de la oferta programática es el programa Lotear, que dispuso de 53.000 millones de pesos y ejecutó casi el 30% de su presupuesto. Y bueno, después hay otros programas menores que también tuvieron altos niveles de ejecución. Mejoramiento de vivienda e Integrar Salud, que fueron dos programas que se implementaron durante la pandemia, estuvieron ejecutados al 100%. Bueno, respecto del estado de avance financiero y físico por unidad ejecutora, acá también se resalta que las organizaciones sociales fueron la unidad ejecutora que mayores porcentajes de avance físico y financiero logró, teniendo un 62% de avance financiero y un 65% de avance físico, y con un 53% de proyectos en ejecución. Los municipios, por su parte, tuvieron un 56% de avance financiero y un 51% de avance físico. Las provincias, por su parte, 49% de financiero y 56% de avance físico. Y la SISU también tuvo, como las organizaciones sociales, un alto porcentaje de avance financiero, que es un 63%, pero bueno, la diferencia es que las organizaciones sociales gestionaron el 60% de los proyectos, mientras que la SISU implementó directamente solo el 3% de los proyectos. Acá también, de nuevo, se resalta el rol de las organizaciones sociales como unidad ejecutora que logra, digamos, porcentajes muy altos de avance físico y financiero y de finalización de proyectos. En cuanto a la cobertura territorial a partir del análisis presupuestario, vemos que si bien en la SISU no había una priorización geográfica a la hora de financiar los proyectos, porque dependía de la presentación de proyectos justamente por parte de las unidades ejecutoras, vemos que aún así hubo cierta relación general entre los presupuestos asignados y la cantidad de familias habitantes en barrios populares por provincia. Salvo algunas excepciones como Cava y Santa Fe, que tienen gran cantidad de familias habitando en barrios populares y tuvieron bajo presupuesto asignado, en líneas generales, en todo el territorio argentino, hubo una gran relación entre la cantidad de familias habitantes en barrios populares y el presupuesto asignado. Y estos desfasajes o diferencias entre cantidad de familias habitando en barrios populares y presupuesto asignado tiene que ver justamente que aunque estas provincias no presentaron proyectos y por ende obviamente no se les fue asignado presupuesto. Bueno, y un poco la idea era hacer un análisis de la oferta programática en general y luego entrar en algunos programas, particularmente dos, que fueron particularmente interesantes porque representaron una innovación y porque tuvieron aspectos que nos parecía importante entrar en detalle. El primero de estos es Lotear, que es un programa muy interesante para contener para mejorar el acceso al suelo y a la vivienda formal por parte de sectores que están totalmente excluidos justamente del mercado formal de suelo y de vivienda, y por otro lado para prevenir también el crecimiento espontáneo o no planificado de los barrios populares, que nosotros sabemos que con la realidad económica actual las familias en barrios populares siguen creciendo, siguen teniendo hijos y siguen necesitando vivienda y suelo para poder erigirse, digamos.
El programa Lotear fue financiado a través del FISU también y contó de tres líneas principales. Tres líneas. La línea B1, que era un programa de lotes con servicio que estaba destinado a financiar obras de infraestructura para justamente la conformación de lotes urbanizados para habitantes en barrios populares. La línea B2, que era la adquisición de lotes por parte de la SISU para luego llevar adelante las obras de infraestructura. Y la línea B3, ARCA, que fue una combinación entre las dos líneas anteriores. O sea, era adquisición de tierra y también financiamiento de obras para crear lotes urbanizados. El programa Lotear tuvo una gran cobertura territorial, llegó a 18 de las 24 provincias, siendo un programa que ataca una cuestión tan difícil como es el acceso al suelo y la adquisición de tierras y el financiamiento de obra de infraestructura. Ha tenido una gran cobertura territorial en relativamente poco tiempo. Tuvo 132 intervenciones hacia junio de 2023 y un poco acá se ve en el gráfico la distribución de cada una de las líneas, cuántos proyectos tuvo en ejecución, digamos. La línea B3, la de ARCA, es la que mayor cantidad de proyectos tuvo, teniendo 72 proyectos. La línea B2 de adquisición de tierras tuvo 33 proyectos y la línea B1 de lotes con servicios tuvo 27 proyectos. Entre las líneas que estaban dirigidas a financiar la infraestructura, estaba destinada a la conformación de 18.355 lotes con servicios, que es un número muy interesante teniendo en cuenta la cantidad de tiempo que estuvo operativo el programa y el presupuesto que tuvo asignado. Respecto de las unidades ejecutoras que llevaron adelante el programa, la línea B1 de financiamiento de obras de infraestructura para lotes con servicios estuvo implementada tanto por provincias como municipios como organizaciones. Los municipios concentraron el 44% de los proyectos, las organizaciones sociales el 30% de los proyectos y las provincias el 26% de los proyectos. Luego la línea de adquisición de tierras para loteo fue implementada directamente por la SISU exclusivamente y la línea B3 estuvo únicamente dirigida a organizaciones sociales. Respecto del estado de avance por cada una de estas líneas, la que mayor porcentaje de proyectos aprobados tuvo fue la línea de adquisición de tierras para loteo, y así también tuvo el mayor porcentaje de proyectos finalizados con un 33%. La línea B1 de lotes con servicios solo logró finalizar el 7% de los proyectos, y la línea ARCA no tuvo proyectos finalizados. Esto principalmente en el informe se explica que se debe a las dificultades y a las demoras que lleva adelante, que tiene las obras de infraestructura, las obras de servicios para lotes urbanos. Generalmente hay muchos problemas en las factibilidades de las tierras, en las licitaciones, en todos los procesos que hay que llevar adelante para justamente poder hacer obras de infraestructura. Demoran mucho la implementación y es por eso que se ve una diferencia entre la línea que es solo de adquisición de tierras y la que tienen ya el financiamiento de obras de infraestructura. Y un dato importante o interesante es que de los proyectos con oferta privada, el 47%, o sea, los proyectos en los que la Secretaría compró lotes a privados, el 47% están finalizados. En cambio, solo el 22% de las transferencias públicas, o sea, de estados contra estados, o sea, estados provinciales o estados municipales contra Estado nacional, solo el 22% de las transferencias públicas lo estuvieron. Bueno, y un poco yendo a las conclusiones o a los logros del programa, que los fuimos repasando recién, fue un programa exitoso en cuanto logró generar suelo urbano accesible en 18 de las 24 provincias. Se destaca una buena coordinación con las unidades ejecutoras para la implementación de los proyectos. Es un proyecto que representa una innovación ante la falta de acceso al suelo formal por parte de los sectores populares. Y se destaca también el acompañamiento técnico de la SISU a las unidades ejecutoras para la adquisición de lotes y para el financiamiento de las obras de infraestructura, que son dos cuestiones que tienen aspectos técnicos muy, muy difíciles, y ahí el rol de la SISU
acompañando a las unidades ejecutoras es particularmente destacable. Y respecto de las recomendaciones o algunas cuestiones a tener en cuenta hacia adelante, se podría ampliar el acompañamiento, la consolidación en la escrituración de los lotes y promover la complementariedad con programas de autoconstrucción y servicios, que nos parece algo importante para resaltar. Y bueno, y adaptar el programa a contextos urbanos de mayor densidad. Este es uno de los desafíos que resaltamos del programa de lotear. En contextos urbanos de alta densidad se puede llegar a pensar otro tipo de solución, además de la urbanización de lotes, para justamente aprovechar el contexto urbano denso. El otro programa que nos parece relevante destacar es el programa Mi Pieza, que también es un programa muy innovador en cuanto es otro nivel de intervención, como decíamos. El programa Mi Pieza ataca o opera sobre la vivienda, sobre justamente las condiciones del hogar, mientras que Lotear ya tenía una visión territorial amplia y buscaba otro nivel de intervención. El programa Mi Pieza básicamente era un subsidio para la refacción, mejora y ampliación de viviendas en montos de 100.000 o 240.000 pesos de ese momento, que representan $964 y $2.300 respectivamente. Fue financiado también por el Fondo de Integración Sociourbana, con recursos del aporte solidario extraordinario y el impuesto país. Esto también es una novedad respecto de los otros programas de integración sociourbana. La población objetivo fueron mujeres de barrios populares mayores de 18 años que tengan el certificado de vivienda familiar. O sea, acá el instrumento del certificado fue utilizado como forma para también definir y precisar la población objetiva del programa. Eran transferencias directas a beneficiarias y también por eso se ve y tuvo un alto nivel de ejecución, porque no tenía intermediarios, sino que eran directamente transferencias directas a las beneficiarias. Fue implementado mediante una aplicación móvil oficial con validación de obra en 2 etapas y logró impactar hasta septiembre de 2023 en más de 260.000 familias con 8 sorteos realizados, o sea, con 8 etapas del programa Mi Pieza. Un poco cómo fue el diseño del programa: se llevó adelante un diagnóstico integral barrial en el cual se relevaron una serie de datos respecto del estado de las viviendas y de los hogares de los barrios populares, sin entrar en detalle de las cuestiones del diagnóstico integral barrial. Me parecía importante mostrar que las obras financiadas, o sea, la elección del tipo de obra a financiar, sale de este diagnóstico integral barrial que se realizó, y bueno, para que justamente tenga una correlación con la realidad y con las problemáticas de las viviendas de la población objetivo. Las obras financiadas fueron refacción de techos, paredes, pisos y aberturas, divisiones de ambientes, refacciones menores de plomería o electricidad y ampliaciones de vivienda. Y el proceso de inscripción, como decíamos, era online, con datos del hogar y el tipo de obra a realizar. O sea, la beneficiaria seleccionaba el tipo de obra a realizar. Luego se hacía un sorteo público tras una validación, obviamente, del equipo de la Secretaría de Integración Sociourbana. Y el desembolso se daba en 2 etapas: un 50% al hacer la validación en la aplicación y el segundo 50% al justamente demostrar el avance de la obra con fotos y una declaración jurada. Esto también es muy importante para garantizar que justamente los fondos van a financiar esa obra que fue seleccionada, y por eso está bueno y es interesante esta validación de la obra con fotos por medio de una aplicación móvil, para antes de poder tener el otro 50% del subsidio. Bueno, el Observatorio de la Deuda Social analiza las 2 primeras ediciones de la línea Mi Pieza, y la verdad es que logra, a partir de entrevistas a beneficiarias del subsidio, logra demostrar el impacto que tuvo el programa tanto en la vivienda como en el barrio. Y acá seleccioné algunos de los gráficos que tiene el informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, pero bueno, hay un montón de información más
es muy interesante para entender el impacto que tuvo el programa en todos los barrios populares. Vemos que ante la pregunta de cambios en la evaluación del estado de la vivienda, antes del subsidio, antes del programa, el 21% casi de las familias, o sea, solo el 21% decía que su vivienda estaba en un estado bueno o muy bueno, y luego del subsidio ese porcentaje pasa a ser del 95%, o sea, crece significativamente la cantidad de familias que empiezan a calificar su vivienda como buena o muy buena. Aquellas familias que lo califican como regular pasa de ser casi el 60% a ser solo un 4,6%, y pasa de ser 29% a 2%, menos de 2%, aquellas familias que definen a su vivienda como mala, digamos. Respecto de la situación de hacinamiento, también tiene un impacto muy significativo, reduciendo el porcentaje de hogares que tienen hacinamiento de un 42% a un 21%. Esto es un impacto muy, muy, muy fuerte en la cuestión del hacinamiento. Y respecto del impacto barrial de la obra, casi el 100% de las familias que obtuvieron el subsidio, de las beneficiarias que obtuvieron el subsidio, declararon que están de acuerdo con que el subsidio o el programa ayudó a mejorar la situación laboral de los habitantes del barrio, cuestión que es muy importante porque el subsidio justamente generó también una reactivación de la economía barrial, ya sea por compra de materiales, porque las familias compraban muchas veces los materiales en el corralón del barrio o en algún corralón de la zona aledaña del barrio, como también porque contrataban muchas veces gente que trabajaba en las obras que eran del barrio, con los conocimientos de construcción que muchas veces existen en los habitantes de barrios populares. El 80 y pico por ciento, casi 85%, declaró también que se favoreció los comercios del barrio, esto es lo que decía recién. Otro gran porcentaje, el 68%, estaba de acuerdo con que el programa ayudó a la inclusión de mujeres y las diversidades de género. Bueno, acá un aspecto muy importante es que, como decía al principio, este es un programa dirigido principalmente a jefas, totalmente a jefas de hogar de barrios populares, y esto es muy relevante y también muy innovador en los programas de autoconstrucción. Y casi un 50% declaró que estaba de acuerdo con que el programa mejoró la convivencia entre los vecinos, cuestión que también es muy importante a la hora de llevar adelante una política de integración sociourbana. Y casi ninguno estuvo de acuerdo con que el programa generó situaciones conflictivas con otros vecinos. Por otro lado, el BID también hace un análisis del impacto del programa y ya se concentra en este caso no tanto en el nivel barrial, sino en las mejoras en las condiciones materiales de la vivienda que generó el programa, y sin ánimos de entrar en detalle en cada uno de los indicadores, lo que se ve en líneas generales es un gran impacto en la calidad constructiva y en las condiciones del hogar. Así como un ejemplo, vemos que el programa mejoró en un 46% la probabilidad de tener pisos de calidad. Acá el BID lo que mide es la probabilidad de tener pisos de calidad o paredes resistentes o techo de calidad o cualquier condición de la vivienda que se llevó adelante en el estudio. Aumentó 4,6 puntos porcentuales la probabilidad de tener paredes resistentes, aumentó un 21% la probabilidad de tener techos de calidad y aumentó 9,2 puntos porcentuales la probabilidad de tener cielos rasos. Es decir, en líneas generales, y sin entrar en cuestiones técnicas de la materialidad de la vivienda, tuvo un impacto muy fuerte en la probabilidad de tener una vivienda de calidad para los beneficiarios del programa. Bueno, y en líneas generales el programa se demuestra como una respuesta ágil y eficiente al déficit habitacional cualitativo. Es una respuesta masiva que logra llegar a muchas viviendas en poco tiempo y también garantizando una calidad de las intervenciones con esta validación por medio de la app que es muy interesante para replicar en otros programas de autoconstrucción
que muchas veces requiere de un acompañamiento muy capilar a cada una de las obras y de las familias, y de esta manera se ha logrado garantizar la calidad sin perder masividad y escalabilidad. Así que eso es muy, muy interesante. Se ve una mejora en la calidad de los materiales, como decía recién, aumento de ambientes, reducción de hacinamiento y mejores accesos a servicios. El 70% de las beneficiarias percibe que tiene una mayor seguridad en la tenencia, cuestión que es muy relevante en las viviendas en barrios populares. Vemos impactos en salud, en convivencia familiar, en autoestima, un enfoque de género que fortaleció la autonomía de las mujeres beneficiarias, una reactivación de las economías barriales con un alto porcentaje de mano de obra y comercios locales, un uso eficaz de la tecnología para la gestión y el seguimiento, y bueno, como decía recién, constituye una respuesta estatal efectiva y escalable al déficit habitacional cualitativo. Algunos desafíos y recomendaciones que me parecía importante resaltar: podría ser interesante ampliar este programa a barrios que estén por fuera del RENAVAP. Sabemos que hay muchos barrios que están en situaciones de precariedad habitacional que hoy en día no entran en la definición operativa que establece el RENAVAP. Podría ser interesante ampliar la cobertura de este programa a barrios por fuera del registro, fortalecer los mecanismos financieros con subsidios diferenciados y créditos accesibles. Eso también puede ser una alternativa interesante para mejorar la sostenibilidad financiera del programa, y mejorar la asistencia técnica para obras complejas en caso de que se amplíe justamente el universo de obras a cubrir por el programa. Bueno, y en líneas generales me pareció importante resaltar el alcance y la potencia que tuvo la política de integración sociourbana entre 2019 y 2023. Se gestionaron más de 1.200 proyectos en más de 1.000 barrios populares, se llegaron a más de 300 municipios y tuvo presencia en todas las provincias del país. O sea, es un despliegue territorial muy interesante y muy amplio, por decirlo de alguna manera. Se llegaron a más de 772.000 personas siendo beneficiadas directamente, y los proyectos, aún siendo del Estado Nacional, lograron, por medio de la implementación mediante unidades ejecutoras, adaptarse a contextos locales, cuestión que es muy relevante a la hora de pensar e implementar una política de integración sociourbana. Bueno, como decíamos, es una intervención, fueron intervenciones integrales que tuvieron en cuenta no solo la multidimensionalidad de la cuestión económica, social y productiva de los barrios populares, sino que también tuvieron distintos horizontes de ejecución, teniendo en cuenta el corto, el mediano y el largo plazo. Fue una superación de las respuestas fragmentadas previas, como decíamos al principio. Se combinaron herramientas técnicas y financieras, se fortaleció el marco normativo y se creó un marco normativo robusto y con programas innovadores como Mi Pieza y Lotear, que creemos que son muy importantes para justamente contribuir a reducir la brecha de infraestructura y habitacional que existe en nuestro país. El FISU particularmente se demostró ser una herramienta muy útil como para lograr financiamiento directo y descentralizado. Se ve una alta ejecución presupuestaria en territorios, cuestión que muchas veces es difícil en las políticas de integración sociourbana. Se promovió la transparencia y la agilidad, y se resalta una participación clave de las organizaciones sociales, que gestionaron el 60% de los proyectos y son la unidad ejecutora que mayor avance financiero y físico tuvo. En conclusión, y para no robarles más tiempo, se ve que se dio un cambio estructural de paradigma en el abordaje del hábitat popular. Esto es muy resaltable, en un enfoque integral, federal, participativo y normativamente sólido. Se resaltan algunas mejoras en la sostenibilidad, planificación, alcance territorial y la escrituración como próximos desafíos y recomendaciones a tener en cuenta. Los programas demostraron resultados tangibles en vivienda, cohesión social, acceso a servicios, infraestructura, dinamización de la economía barrial y perspectiva de género, y se consolidaron instrumentos financieros y operativos eficaces como FISU, Mi Pieza, Lotear, que hoy en día corren peligro, pero esperemos que sean un ejemplo para el futuro como política de integración sociourbana exitosa.
Y bueno, y es una base sólida para continuar con una política pública transformadora hacia la inclusión urbana y el derecho a la ciudad. Muchas gracias.